Engañé a mi esposo, destruí su carrera y fue a prisión injustamente por mi culpa. Pero el karma nunca perdona y ahora vivo un infierno del que no puedo escapar. Hola, me llamo Elena. Y lo que voy a contarles es parte de un proceso de catarsis, un intento de ponerle fin a un torbellino de emociones que me consume. Mi vida, hasta hace unos meses, era perfecta. Tenía un marido que me amaba, me lo demostraba cada día con pequeños gestos, y un trabajo como contadora que me hacía sentir realizada. Tenía metas claras a futuro, una vida tan bien estructurada que solo aprecias cuando todo se desmorona, cuando las personas se alejan, cuando ya no hay buenos días, el café caliente en las mañanas, ni la cena tibia esperándote a la llegada a casa. Primero quiero hablarles de mi esposo, o mejor dicho de mi ex esposo, Ricardo. Él trabajaba en la misma empresa que yo, aunque en un departamento distinto. Él era asesor de ventas, lo que significaba que estaba casi siempre fuera de la oficina, visitando clientes, entregando información y cerrando acuerdos. Su horario era mucho más flexible que el mío, o al menos eso pensaba. Su trabajo consistía en cumplir cuotas mensuales, y una vez las alcanzaba tenía tiempo libre. Tiempo que aprovechaba para hacer el mantenimiento de la casa, disfrutar de sus pasatiempos o ver partidos de Champions League con sus amigos. Mientras tanto, yo, Elena, tenía que cumplir con un horario estricto, hacer horas extra y llevarme trabajo a casa para no quedarme atrapada en la oficina. Nos conocimos en un bar durante la universidad. Él estudiaba administración y mercadeo, mientras yo me dedicaba a la contaduría. Recuerdo bien ese día. Mi amiga Sofía había organizado una cita doble con su crush, y yo solo iba para hacerle compañía. En cuanto llegamos, Sofía y su cita comenzaron a besarse, dejándome a solas con un chico que no dejaba de hablarme sobre League of Legends. Siendo sincera, no soy fan de los videojuegos. En algún momento, después de darme cuenta de que mi amiga ya se había ido, me disculpé y fui al baño con la esperanza de escapar discretamente de la conversación aburrida. Pero cuando volví, algo cambió. Ricardo se acercó, me susurró al oído. ¿A quién estamos espiando? Mi corazón casi se detiene. Di un pequeño brinco y llevé las manos al pecho. Giré rápidamente para enfrentar al culpable, y aunque quería soltarle alguna grosería, me quedé muda. Sus ojos, tan intensos y brillantes, su sonrisa tan perfecta, su actitud confiada y relajada, fue amor a primera vista. Maldita sea, quería golpearlo y besarlo al mismo tiempo. Así que sin pensarlo, lo golpeé en el pecho, nos miramos por un momento, sonreímos y luego, como si todo fuera natural, nos besamos. ¿Mi cita? Bueno, supongo que se cansó de esperar y se fue a jugar su juego. Esa tarde, después de nuestro beso, Ricardo me tomó de la mano y me llevó donde sus amigos. Nadie preguntó nada, simplemente encajé en el grupo. La mayoría de ellos estaban más interesados en ver el partido de fútbol. Yo, que nunca fui fanática del deporte, comencé a interesarme por él solo porque Ricardo estaba allí. A las pocas semanas ya éramos novios, y un mes después, aunque ni siquiera habíamos terminado la universidad, nos mudamos juntos. Al principio nuestras familias no estuvieron de acuerdo. Nos decían que éramos demasiado jóvenes, que aún no habíamos terminado la carrera y que no podíamos vivir solo de amor. Pero contra todo pronóstico, seguimos adelante. Ricardo consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa, y yo, como cajera en un supermercado. Fue una época de mucho aprendizaje, pero teníamos claro que seguiríamos adelante, sin importar lo que dijeran los demás. Un año después, Ricardo se graduó como uno de los mejores de su promoción. Fue recomendado por la misma universidad, y casi de inmediato, una gran empresa de seguros lo contrató. Yo estuve un par de meses desempleada, pero Ricardo se hizo muy amigo del gerente, y logró gestionar un puesto para mí en la empresa. 6 meses después, en Navidad, me propuso matrimonio. Acepté, y nos casamos en una hermosa y modesta ceremonia, acompañados de familia y amigos, sellando nuestra promesa de amarnos por siempre, frente a aquellos que habían dudado de que podríamos seguir adelante juntos. Nuestra vida matrimonial, a pesar de nuestra juventud, estuvo llena de decisiones maduras. En nuestro primer año conseguimos un préstamo para la casa de nuestros sueños en un buen vecindario, con 3 pisos, 4 habitaciones, que quisimos designar para 2 pequeños hijos a futuro y una habitación de invitados. Para nuestro segundo año, cada uno tenía su propio automóvil. La cuenta de ahorros conjunta acumulaba una buena base económica para inversiones, por lo cual comenzamos a asesorarnos si debíamos iniciar nuestro propio negocio o invertir. Todo fue perfecto durante los siguientes 3 años, aunque aún no teníamos hijos. Habíamos pospuesto aquello para después de los 30. Ambos queríamos ser padres a tiempo completo, por lo que trabajamos en fortalecer nuestros activos. Y entonces, un día, comenzaron los problemas. Recuerdo que era un miércoles, a media mañana, cuando 2 agentes de policía entraron en la oficina y se llevaron detenida a la supervisora de nuestra área. Según nos enteramos después,
Ella había estado maquillando las cuentas de los seguros para desviar fondos a empresas fantasma cada vez que alguien reclamaba servicios de reparación. Su esposo era dueño de un taller mecánico con el que nuestra aseguradora subcontrataba, por lo que el negocio era redondo. La junta directiva había pedido que se abriera una investigación a todas las personas de nuestra área, incluyéndome. Las siguientes semanas fueron un caos. Debíamos continuar trabajando con normalidad, pero al estar sin un supervisor, el trabajo comenzó a acumularse. Algunos compañeros no se hacían responsables, y otros tratábamos de tomar tanto como era posible para evitar un cúmulo de trabajo futuro. Las horas extras esa semana se hicieron agotadoras, y Ricardo comenzó a ayudarme con el trabajo en casa, aunque también venía regularmente a la oficina para ayudarme allí. El asunto dejó al descubierto una red de desvíos que terminaron manchando a otras 4 personas de nuestra área. Después del incidente, la empresa no quería contratar a nadie externo para manejar el reinicio del área, por lo cual me ascendieron a supervisora. Creo que Ricardo tuvo mucho que ver en eso. ¿Recuerdan que les dije que se había hecho amigo del gerente? Bueno, Ricardo era una especie de imán para los inversores. Era joven, guapo, carismático y sobre todo inteligente. Hasta entonces yo creía que Ricardo solo era una especie de vendedor puerta a puerta. No me malinterpreten, no creía que estuviese mal, solo era mi visión de su trabajo. En realidad Ricardo atendía cenas importantes, iba a reuniones empresariales y sí, a veces tocaba puertas en diferentes empresas ofreciendo un portafolio de servicios. Sin embargo, mucho de su trabajo era de manera más informal. Su personalidad era tan atrayente que la mayor parte del tiempo estaba con clientes en bares, jugando al golf, viendo partidos de fútbol, asistiendo a eventos deportivos. Se inmiscuía tanto en la vida de los clientes al grado de que muchos llegaron a considerarlo un amigo. Y obviamente, no todos sus clientes eran hombres. Mi nuevo puesto como supervisora traía consigo un aumento considerablemente alto en cuanto a mi salario, un horario de trabajo más holgado y flexible, tanto como para trabajar desde casa algunos días, y gracias al cielo, sin la necesidad de horas extra. Podía considerarme un pez importante en la empresa, uno pequeño pero importante. Comencé a asistir a reuniones con otros supervisores, y claro, con uno de los jefes de Ricardo. Por normativa de la empresa, al estar casados, no podíamos trabajar en las mismas áreas para evitar algún tipo de fraude o favoritismo, por lo que su vida laboral era casi un misterio para mí. Solo conocía lo que Ricardo me contaba, y claro, mi esposo no siempre me daba todos los detalles aburridos. Por ello, fue toda una sorpresa enterarme de que Ricardo era casi una superestrella dentro de la empresa. Según el supervisor de su área, mi esposo era como un rey Midas para los seguros. Atraía clientes como abejas a la miel, y esos clientes a su vez traían a más. Me sentí orgullosa de mi hombre, de mi compañero, de mi mejor amigo. Debido a las circunstancias en las que había sido ascendida, mi primer mes se resumió en rellenar informes y corregir una gran cantidad de datos alterados. Tenía tanto trabajo que Ricardo comenzó a ayudarme nuevamente. Al principio no lo noté, pero en los días en que trabajaba desde casa, veía casi todo el tiempo a Ricardo en horario laboral, chateando en su teléfono. Luego salía y volvía al cabo de 1 o 2 horas, se daba una ducha rápida y salía de nuevo, para reaparecer en la tarde. Solo lo veía al regresar a casa por la noche o cuando me visitaba casualmente en mi oficina. Sin embargo, empecé a notar cambios. Ahora lo veía volver alrededor de las 9:30 de la mañana, darse una ducha, cambiarse de ropa, perfumarse y salir de nuevo. Lo vi regresar hasta 4 veces durante el día, cada vez arreglado de manera impecable. Aunque siempre que me encontraba en casa me sonreía y besaba, se notaba en su prisa. En ocasiones incluso llegué a percibir un perfume de mujer. Eso me empezó a provocar ansiedad e inseguridad. Aunque me decía que debía confiar en mi esposo, que ser un vendedor de seguros puerta a puerta debía ser agotador. Y claro, que alguna clienta o 2 debían ser mujeres, de ahí el aroma. En la oficina todo era distinto. Mi carga de trabajo se había transformado. Pasaba el día leyendo informes, haciendo balances y organizando a mi equipo para que fueran más eficientes y productivos. El ambiente mejoró notablemente con mi liderazgo, y también gracias al apoyo de Mateo. Mateo era un chico joven, realizando su pasantía obligatoria para graduarse, y terminó siendo mi asistente tras el escándalo. Era rubio, con una carita de bebé, ojos claros e inocentes, delgado y de apariencia frágil. Sin embargo, tenía el aire de alguien en quien podías confiar. Eso era de suma importancia para mí, especialmente después del episodio con la anterior supervisora, pues estábamos siendo vigilados constantemente. Mateo se instaló en un pequeño escritorio en mi oficina y se adaptó rápidamente a mi modo de trabajar. Era eficiente, demostraba gran responsabilidad y se encargaba de buena parte del trabajo, lo que me dejaba más tiempo libre, tiempo que, poco a poco,
empecé a dedicar a Mateo, en lugar de a Ricardo. Mateo siempre encontraba la manera de hacerme reír. Además, mostraba un genuino interés por aprender sobre el negocio real, ya que todo lo que sabía lo había aprendido en la universidad, en entornos controlados. Por ello, decidí tomarlo como mi pupilo, y pronto Mateo se convirtió en mi sombra. Aunque su rol en la oficina era meramente administrativo, se ofrecía sin dudar para llevar mis cosas, traerme café a media mañana e incluso actuar como mi chofer cuando necesitábamos desplazarnos a alguna reunión o salir a almorzar. Dejé de encargarme de las tareas en casa, en parte para evitar preocuparme de si Ricardo llegaba oliendo a otra mujer y llenaba mi mente de ideas confusas, y también porque disfrutaba de la atención y compañía que Mateo me brindaba. Con el tiempo, aumenté mi carga laboral, extendiendo mi horario para coincidir con el de Mateo, ya que él salía unas horas después de mí por tener que reportar su jornada a su asesor de grado. Aprovechaba para acompañarlo a casa, evitando que tuviera que usar el transporte público y gastar el poco dinero que ganaba. Durante esos trayectos, Mateo me contaba sobre sus sueños, cómo anhelaba fundar un equipo de deportes virtuales, compartía estrategias de marketing y sugerencias de inversión para estos eventos. Poco a poco, me fui dejando cautivar por la pasión con la que describía sus ilusiones y cómo lograba hacerlas sonar tan alcanzables. A diferencia de Ricardo, con quien las oportunidades de inversión parecían retrasarse una y otra vez, Mateo esperaba el momento preciso para lanzarse a invertir en acciones. Las pocas veces que lo habíamos intentado juntos, resultaron poco productivas o nada beneficiosas. Al principio todo es aprendizaje, me repetía, instándome a ser paciente, a esperar la oportunidad correcta. Aunque al inicio compartí su visión, con el tiempo esas palabras comenzaron a sonar a excusa. Mientras tanto, Ricardo insistía en que la oportunidad correcta llegaría, algo que parecía irónico, considerando que cada noche en mi auto dejaba a un becario universitario que solo se detenía por falta de capital para lanzar su imperio en deportes virtuales, como él lo denominaba. Una noche, después de dejar a Mateo en su casa, él me habló emocionado de un evento que se celebraría en la ciudad. Sería un sábado por la noche, y me dijo que había conseguido 2 boletos, pero que no tenía con quién asistir. Pensó en invitarme, ya que habíamos compartido tantas charlas sobre ese tema. Aunque su entusiasmo me conmovía, Ricardo y yo teníamos la costumbre de pasar los fines de semana juntos. Además, desde que Mateo se había convertido en mi asistente, mis horarios se habían extendido y pasaba cada vez menos tiempo con Ricardo. Por ello, decliné su oferta con amabilidad. Sin embargo, pude notar cómo su alegría se desvanecía. Sentí una punzada de dolor al verlo así, pues él me había hecho reír tantas veces y me ayudaba diariamente con el trabajo de la forma más atenta. Parecía decepcionado. Le prometí que lo pensaría, que hablaría con mi esposo para posponer nuestra escapada tradicional de fin de semana, y que le comunicaría mi decisión. Mateo me miró con una sonrisa, pero dejó escapar una frase que me hizo dudar. ¿Tu esposo? ¿Ese que llega oliendo a perfume de otra mujer? Elena, ¿acaso no ves que te está engañando? ¿Por qué se cambiaría de ropa tantas veces al día? Seguro que se acuesta con sus clientas, y por eso logra cerrar tantos acuerdos de seguros. No quiero ser yo quien te lo diga, pero hay rumores en la empresa. Todos hablan de eso y todos lo saben, excepto tú. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Mateo había sacado a flote inseguridades que yacían en lo más profundo de mi corazón, inseguridades que nunca antes había expresado ni compartido con Ricardo. Dejé que esos temores se enredaran en mi mente y echaran raíces sin ser afrontados. Fue entonces cuando en el auto las lágrimas comenzaron a fluir. La idea de que todos los años que había compartido con Ricardo se habían ido a la basura, junto con las promesas y sueños perdidos, me destrozaba el alma. Me sentí vulnerable, y Mateo supo aprovechar esa fragilidad. Se acercó y mientras secaba mis lágrimas, su voz se tornó en un susurro al oído. Empezó a endulzar sus palabras, acariciando mis mejillas mientras enumeraba defectos de Ricardo que hacían dudar de él. Mateo, maldito sea, aprovechó mi vulnerabilidad y me besó. Me consoló y sin que me diera cuenta, terminé en su casa. Entre sus brazos, en medio de una pasión desesperada, nos desnudamos y nos besamos con la fuerza de quien se aferra a un salvavidas en medio del océano. No fue un acto lleno de ternura, ni de magia, ni se convirtió en un redescubrimiento profundo de mí misma, como a veces afirman en foros de infidelidades. Simplemente fue algo breve, lo justo para que el pequeño cabrón capturara fotos y videos de nosotros sin que yo lo notara. Al terminar, se tumbó a mi lado fingiendo consolarme, pero cuando recobré algo de compostura, me invadió un asco profundo por lo ocurrido. Me levanté de la cama, me vestí apresuradamente y salí de esa casa sin mirar atrás. Arranqué el auto y conduje de regreso, y en ese instante mi teléfono sonó. Era Ricardo, pero no pude contestar. Temía que si lo hacía, él descubriera lo que había pasado con Mateo. La llamada cesó
y en la pantalla aparecían 8 notificaciones de llamadas perdidas. Miré la hora. Era muy tarde. Nunca había llegado tan tarde, y era normal que Ricardo me llamara insistentemente, pero regresar a casa ya no era una opción. No sé si fue culpa de haberme dejado llevar, pero el aroma de Mateo no se desprendía de mi piel. Sentía que mi cuerpo aún olía a él. Para empeorar las cosas, no habíamos usado protección, y aunque el encuentro no había sido prolongado, él terminó dentro. Mi cabeza daba vueltas, y me sumía en la desesperación, imaginando lo que Ricardo sería capaz de hacer si se enteraba. Sin darme cuenta, llegué a un pequeño parque cerca de casa. Aparqué el auto y me bajé, dirigiéndome a una banca para sentarme y reflexionar sobre lo sucedido. En ese instante, una voz me llamó por mi nombre. Al voltear, vi a Ricardo. Al ver mi rostro desencajado, corrió hacia mí, me abrazó con preocupación y comenzó a hacerme preguntas, temiendo lo peor. Estaba desaliñada, mi cabello alborotado, el vestido puesto a las prisas y el maquillaje corrido por las lágrimas. Era evidente que algo terrible me había pasado, aunque tal vez no tan terrible como él imaginaba por la expresión de miedo en su rostro. Lo abracé y traté de tranquilizarlo, prometiéndole que no era lo que él pensaba. Tomé una respiración profunda, intentando articular palabras, pero ninguna salió. Después de unos minutos de sollozos y silencio, evadí el tema real, y en un arrebato, lo acusé de haberme sido infiel. Le dije que había percibido el aroma a perfume de otras mujeres y que sus múltiples cambios de vestuario durante el día me parecían sospechosos. Entonces su rostro se iluminó con una sonrisa y se relajó. Ese cambio me resultó extraño, pero él suspiró aliviado y me explicó lo que realmente ocurría. Tenía que cambiarse porque cada lugar al que visitaba a sus clientes tenía normas estrictas de vestimenta. No jugaba golf con un traje elegante ni asistía a restaurantes con ropa deportiva. Cuando le expresé lo del perfume, me dijo que efectivamente tenía clientes femeninas con las que se reunía para cerrar negocios y ultimar detalles, pero que jamás había tenido una aventura. Pude ver la sinceridad en sus ojos mientras me ofrecía una sonrisa de comprensión. Y ese fue el último clavo en mi ataúd. Él era sincero, lo conocía tan bien que sabía que no mentía. Me sentí tonta por no haberlo hablado antes, y ahora era yo quien debía vivir con la culpa y el temor de ser descubierta algún día. Entonces su rostro cambió y me preguntó qué pasaba, pues a pesar de su explicación mi semblante se había oscurecido. Según él, debería haberme ruborizado, pero yo me puse aún más pálida. Me tocó la frente para ver si tenía fiebre, y efectivamente, la culpa se manifestó en síntomas físicos. Yo me sentía terriblemente mal. Ricardo me tomó en brazos y dijo que me llevaría al hospital. Me negué rotundamente. Si me llevaba, temía que descubriera la verdad. Así que objeté diciendo que mejor compraría una pasta en la farmacia. Él me recordó que había guardado algunas en el botiquín de la casa para emergencias, pero, aunque su gesto fue tan amable, insistí. En casa no teníamos el medicamento que yo necesitaba. Había dejado que Mateo terminara dentro y yo requería algo para prevenir consecuencias indeseadas. Al llegar a la farmacia, Ricardo ofreció quedarse mientras él compraba los medicamentos, pero quise ir sola. No obstante, él me permitió hacerlo. Temía que me cayera o que algo sucediera por mi mal estado, y así me llevó nuevamente en brazos. Me trataba como a una reina. ¿De verdad había dudado de mi hombre? ¿Fui tan tonta como para dejarme seducir por un mocoso aficionado a deportes virtuales? Un flacucho que ni siquiera habría podido dar un paso conmigo en brazos. Era el karma riéndose en mi cara. Al entrar en la farmacia, tuve que hacer malabares para que la dependiente entendiera lo que necesitaba, sin que Ricardo se diera cuenta. Pagamos y salimos de allí. Ya en casa, Ricardo me dejó en el sofá de la sala y fue a preparar un baño caliente con hierbas aromáticas para mí. Mientras él se ocupaba de eso, tomé agua y los medicamentos. Luego, Ricardo me tomó en brazos y me llevó hasta la bañera, intentando ayudarme a desvestirme. Pero yo me negué, casi lo saqué a empujones pues no quería que viera mi vergüenza. Froté mi piel con la esponja tratando de arrancar el olor de Mateo de mi cuerpo, pero parecía imposible. Froté con tanta fuerza que me hice daño. Quería borrar ese aroma, pero no podía. Empecé a llorar mientras seguía frotando el jabón y mi piel, pero el olor persistía. En un momento, perdí el control y comencé a gritar. Ricardo entró al cuarto de baño y trató de detenerme. Hubo forcejeos, pues él quería quitarme la esponja para evitar que me siguiese lastimando, pero en un arranque de rabia le arañé la cara, lo golpeé y le grité. Mis uñas le hicieron un corte profundo en la mejilla, y su sangre comenzó a cubrir su rostro. Aún así, él me sostuvo para evitar que me hiciera daño a mí misma. Los vecinos, alarmados por los gritos, llamaron a la policía.
Cuando los agentes llegaron y nadie abrió la puerta, pues Ricardo aún me sujetaba, decidieron entrar por la fuerza. Sin mediar palabra, lo redujeron con una descarga de su taser haciéndolo caer al suelo. Pero Ricardo, aún confundido y sin soltarme del todo, intentó resistirse. Fue entonces cuando los oficiales lo inmovilizaron brutalmente, rompiéndole el brazo y la pierna en el proceso. Lo sacaron a rastras, sin darle oportunidad de explicarse, lo llevaron a prisión preventiva y a mí me trasladaron al hospital para descartar lesiones mayores. Alguien llamó a mis padres, quienes llegaron pronto, al igual que los padres de Ricardo. En medio del caos, mis padres se pelearon con los suyos, pues creían que Ricardo me había agredido. El informe médico encontró rastros de una relación coital, y sumado a la escena que la policía observó en casa, lo sentenciaron por algo terrible. Sin una investigación adecuada, el proceso se cerró sin más. No pude hacer nada por defenderlo. El psiquiatra que me examinó encontró señales inequívocas de malos tratos prolongados y traumas, por lo que me ordenaron terapias. No sé cómo pudieron escalar las cosas tan rápido y tan mal. Intenté hablar, pero todos atribuyeron mis explicaciones al trauma. No me dejaron ver a Ricardo, ni hablar con él, ni explicarle nada. Pasé meses en terapia, obligada a revivir cada momento como si mi mente estuviera atrapada en un bucle interminable. Mis padres me protegieron como si fuera una víctima inocente, mientras los padres de Ricardo se aferraban a la poca esperanza que les quedaba. Su abogado intentó contactarme, pero la abogada de mi familia se negó rotundamente, y aunque hubiera querido ayudarlo, me habían declarado inestable. No tenía voz. Pero entonces todo cambió. La verdad no salió de mi boca, no porque no quisiera, sino porque el destino tenía otros planes. Todo empezó con un simple video. Alguien lo subió a internet, usando como título la fecha exacta en que todo se fue al carajo. En él se veía todo. Mateo y yo juntos, en su habitación. No era un video robado ni una trampa. Era algo que Mateo, en su inmadura arrogancia, había grabado sin que yo lo supiera. Y ahora, ese video estaba en todas partes. Las redes lo hicieron viral. La gente comenzó a preguntar, a hacer conexiones. Cuando los padres de Ricardo se toparon con él, lo emplearon como la evidencia irrefutable para reabrir el caso. Un investigador privado accedió a las cámaras de seguridad del edificio donde trabajábamos, donde se me veía saliendo con Mateo aquella noche. Luego, las cámaras del bar cercano registraban mi salida, desaliñada. Y más tarde, en el parque, se veía el momento en que Ricardo me encontró. Incluso las imágenes de la intervención policial quedaron grabadas. Ricardo intentando calmarme mientras yo perdía el control. Antes de que pudiera explicarse, un agente lo tasió. La verdad explotó en la cara de todos. Lo que había sido tratado como un caso cerrado se convirtió en un escándalo. Ricardo fue absuelto después de 16 meses en prisión, pero ya no era el mismo. No se puede regresar de un infierno como el que yo le hice vivir. Su reputación estaba destrozada, su carrera arruinada, su rostro, una vez impecable, llevaba ahora la cicatriz que yo le hice, y la sonrisa que tanto amaba había desaparecido. Mis padres intentaron disculparse. Yo intenté disculparme, pero los padres de Ricardo no querían saber nada. Mateo, por su parte, se esfumó. Se desvaneció como la rata cobarde que siempre fue. Y yo sigo aquí. Sigo en contacto con la madre de Ricardo, no porque me perdone, sino porque, de alguna manera, ella entiende todo esto mejor que nadie. Sin embargo, Ricardo ya no quiere verme. No lo culpo. Las heridas de la cárcel son profundas, pero conocer mi traición lo destruyó aún más. Nos acercamos a los 30 y sigo preguntándome si aún queda un nosotros en alguna parte. Pero sé que, aunque se diera la posibilidad, Ricardo jamás me volvería a mirar con los mismos ojos. Lo peor es que, tras todo, sigo sin saber si lo que siento es culpa o simplemente el tormento de haberlo perdido por mi propia mano. Vivo cada día en un infierno personal, atormentada por mis decisiones, incapaz de encontrar descanso, condenada a revivir mi error en cada despertar. La verdad es la misma. Yo soy la villana de esta historia, y el karma nunca perdona. Eso ha sido todo por hoy, y recuerda darle like y suscribirte al canal para más. Chao, chao.